Horacio, querido, ¿cómo estás? Estoy viendo un título de la política online que cuenta que Caputo ya se gastó la mitad de lo que liquidó el campo para contener el dólar. Es decir, que están quemando dólares todos los días porque es insostenible este modelo. ¿Qué me puedes contar de la cuestión económica, Horacio? Y la situación es dramática. Lo que pasa es que ellos tratan y los medios lo ayudan, porque recordemos que Clarín tiene deuda en dólares, La Nación tiene deuda en dólares, las grandes petroleras tienen deuda en dólares. Sí. Entonces ellos tratan a su vez, porque lo plantearon por la Fundación Mediterránea, que devuelva un seguro de cambio para sacarse la deuda en dólares y pasarse al Estado. Mientras ellos solapadamente y cobardemente tratan de sacarse su deuda y pasársela al Estado, tratan de no hacer onda para que esto no se lo lleve puesto a todos. Te freno un segundo ahí, Horacio. Es muy importante esto que estás contando porque ya pasó cuando Cavallo estaba en el Banco Central durante la dictadura cívico-militar, que fue hacer pública la deuda de los privados. Exacto, hecho lo que hicieron, el famoso seguro de cambio fue que ellos le pagaron la deuda en pesos. Estamos hablando de Pérez Compán, de los Macri, de los Ornequian, de los Bulgeroni. Pasaron su deuda en dólares, se la pasaron al Estado Nacional. Sí. Ellos le pagaron en pesos al Banco Central, con una tasa que regulaban con el Banco Central. En el Banco Central estaba el presidente Cavallo y después Julio González de Solar, dos truanes, dos hombres dos penicios, bueno. Y a su vez el Estado tomó esa deuda en dólares y le pagó, pese a que habíamos sido derrotados en Malvinas. Los acreedores nos aceptaron un título externo en dólares, que son los bonos 1982, los bonos externos de la República Argentina 1982, y después esos bonos utilizaron las privatizaciones de Menem al 100%. Techín hizo redonda, Techín se sacó la deuda, el Grupo Roca se sacó la deuda, la pagó en pesos, el gobierno colocó un bono en 82, ese bono en la década del 90, al principio de la década del 90, la lámina decía $100 y valía 18, 16, 20 dólares. Eran bonos basura. Claro. El grupo Techín lo volvió a recomprar ese bono basura y después se lo cambió al 100% para quedarse con Somisa, que hoy se llama Tenar y Quedar en San Nicolás. Tal cual. Bueno, por eso yo lo contaba en algún artículo de los panoramas sindicales semanas atrás que Paolo Roca pagó por Somisa el 10% de su valor. A ver, del valor que el propio Estado decía que valía, ¿no? Totalmente de acuerdo. No tienen valor en realidad esa fábrica porque es como ponerle un valor a Atucha. ¿Cuánto vale Atucha? No tiene valor, es estratégico para la nación. Bueno, en este caso hicieron, acá quieren repetir lo mismo. Lo único que hizo la Fundación Mediterránea hasta ahora fue proponerle a Milei, en realidad, estoy hablando ahora, después a principios del mes, ante la corrida inminente que se venía, que le pasen la deuda de ellos al Estado. Y el otro, Caputo, porque acá la pelea es entre los grupos financieros extranjeros, que Caputo y todo el equipo de economía le sirve fielmente, estamos hablando del capital financiero de Manhattan, ellos están yendo, ellos son los que están vendiendo. El derrape del precio de las acciones y de los títulos públicos en Wall Street y en realidad en la Argentina en todos lados, es porque el gran capital financiero se está deshaciendo de posición en títulos públicos argentinos, sobre todo en pesos, que le había dado tanta ganancia, por verdad que ellos, después de la devaluación, trajeron dólares, compraron títulos en pesos y ganan fortuna, ganan 80% o más en dólares en el 2024. Este año venían a los golpes, bueno, ahora saben que se tienen que ir. Por eso sube el riesgo país. El riesgo país sube porque están mal vendiendo títulos públicos, tanto en pesos como en dólares, pero sobre todo en pesos. Tratan de sacarse de pesos porque saben que van a un reperfilamiento o a un default. Claro. Entonces trata de sacarse. Los grandes fondos de Manhattan son los que están vendiendo los títulos en pesos. Es decir, que la corrida, la corrida o la suba del dólar, digamos, así se refleja la corrida, tiene que ver con los fondos internacionales que se están dolarizando. Exactamente, se calcula que no tienen menos de 35 mil millones de dólares de título de deuda en pesos. No es una cosa tan sencilla. Acordate que la deuda está en pesos, pero la Secretaría de Finanzas lo contabiliza en dólares. Sí. El total de la deuda en títulos en moneda nacional es de 158.239 millones de dólares. Es en pesos, pero lo maneja en dólares. Los principales títulos son el Boncal, los Bond, el Boncer, el Quasi Percer, el Bono Consolidado 2089. Todo eso suman 150, es en pesos, pero suman 158.239 millones de dólares. Un cálculo que hacemos nosotros en base a las informaciones.
No te escuché, Marcos. No, qué locura, qué locura. Luca. Bueno, ¿quién tiene las mayores partes de esos títulos? Bueno, una parte importante lo tienen los bancos locales, que lo negocian permanentemente. Acordate que de acá a fin de año vencen 81 billones de pesos, 81 billones de pesos, o sea, eso sería más o menos unos 45 mil millones de dólares, que vencen de títulos en pesos en octubre vence 25 billones, en noviembre 20 billones, en diciembre 36 billones, 81 billones de pesos. Unos 45 mil millones, es en pesos, pero unos 45 mil millones de dólares. Los mayores poseedores son los bancos locales. Los bancos locales también tienen participación Blargo, porque estamos hablando del RIC, del Santander, del Bilbao y Cata, del Macro, de Galicia. Entonces ellos tienen participación Blargo, aparte de tener en el Citi. Bueno, y estos bancos locales extranjeros o nacionales, pero que operan en el país, son los que poseen esos títulos, de gran parte de esos títulos en pesos. Otra parte lo tienen ellos directamente en títulos en pesos, y es lo que están vendiendo en Wall Street y en cuanto mercado pueda. Estamos hablando con Horacio Roberi. Horacio es parte del Foro de Economía y Trabajo. Yo comentaba recién, que está en el portal nuestro de radiográfica.org.ar, el último documento, que se van repitiendo porque, claro, la crisis se profundiza, se describe la crisis, pero lo que más me interesa de este foro y de las propuestas, que estás vos y tantos otros economistas del campo nacional, es que plantean cómo salir. En el punto número 2 hablan de la emergencia cambiaria. Es decir, que si se va Milei, vamos a suponer, vamos a hipotetizar que se termina este experimento llamado Javier Milei en Argentina, se puede ir mediante una asamblea legislativa, es decir, que después de una fuerte derrota electoral, una brava derrota electoral el 26 de octubre, que los sectores de la oposición digan, bueno, esto hay que terminarlo, que aparezca un Dualde, no sé, estoy hipotetizando, Horacio, pero si le ponemos un poco de racionalidad a la economía y al mando del Estado argentino, lo que ustedes están planteando es la emergencia cambiaria. ¿Por qué? Contar a la audiencia por qué es tan importante hoy en Argentina, urge plantear la emergencia cambiaria. Bueno, yo te decía que la emergencia cambiaria la aplicó el doctor Ilia, no bien asumió el 12 de octubre de 1963 y aplicó en el principio del 64 la emergencia cambiaria. Sí. Es una medida extraordinaria que adopta un gobierno porque tiene el control total del cambio. El control total, vos no podés comprar ni vender un dólar sin autorización expresa del Banco Central de la República Argentina. Esa es la emergencia cambiaria. Supera el cepo, o sea, el cepo vos le ponés restricciones, acá directamente vos no podés comprar ni vender un dólar sin autorización expresa, le tenés que fundamentar por qué. Claro, nosotros tenemos un presidente del Banco Central que era un lujo, el gran economista Lizalde, que fue el presidente del Banco Central, y el ministro de Economía era, bueno, había empezado, terminó siendo el hijo Pulice, pero era Eugenio Blanco. Con Eugenio Blanco como ministro de Economía, Félix Elizalde, presidente del Banco Central, se cumplió una estricta emergencia cambiaria. Nosotros veníamos de una situación no tan pésima como ahora, no teníamos la garra del capital financiero internacional, pero sí le debíamos... No, era otra Argentina, Ilia, año 63, otra Argentina, tal cual. La emergencia cambiaria es eso. Nosotros lo exigimos cuando el idiota de Alberto Fernández hizo la emergencia económica y expresamente excluyó la emergencia cambiaria, que nosotros se lo pedimos por escrito. Le pedimos por escrito inclusive la emergencia cambiaria. No, a ver, cualquiera, Horacio, que entra a nuestro portal, pone Horacio Robelli en el buscador. Hemos publicado notas tuyas durante todo el gobierno del Frente de Todos y vos insistías una y otra vez, gritabas, acá hay que dejarse de joder y declarar la emergencia cambiaria, cosa que ni Guzmán ni Massa hicieron. Porque la emergencia cambiaria le da pleno poder al Banco Central, pero tenés que tener, no podés tener los directores que están ahora en el Banco Central, hay que removerlos a todos, o sea, vos tenés que poner gente que realmente defienda los intereses nacionales y populares, como fue el caso de don Félix Elizalde y de Eugenio Blanco. Con gente proba y un presidente como Elías, de esto se sale, porque ellos fíjate lo que están haciendo ahora, mirá lo que está liquidando el campo cumplió, el campo le liquidó de esos 7.000 millones de dólares, liquidó más de 5.000 al 30 de septiembre, no tengo datos. ¿Y cuánto compró el Banco Central? 2.207 millones. Son datos del Banco Central. O sea que menos de la mitad de lo que el campo pudo comprar el Banco Central. ¿A dónde se fue el resto? Hay fuga permanentemente. Vos lo ves cuando lo ves globalmente. Si nosotros le dijéramos a los oyentes
que en el gobierno de Milei entraron más de 72.000 millones de dólares, 14.000 millones de ampliación del Fondo Monetario Internacional, 5.000 millones de dólares del crédito del Banco Mundial y del BID, Sí. 2 repos por 3.000 millones de dólares, el superávit comercial acumulado desde el 1 de enero del 24 al 31 de agosto, 24.000 millones de dólares, tienen el encaje, los del blanqueo tienen encaje 13.000 millones de dólares, o sea, los bancos captaron parte de ese blanqueo en depósitos, una parte la apretaron y otra parte la dejaron en encaje en el Banco Central, y tienen el swap de China de 13.100 millones de equivalente a 13.100 millones de dólares, vos tenés 72.000 millones de dólares, y resulta que las reservas son negativas. Las reservas son negativas, claro, de deuda. Claro. Es un desfalco. Vos te das cuenta que era la fuga, ellos acrecentaron, la reserva bruta la acrecentaron en menos de 19.000 millones de dólares, con respecto a la inútil de Alberto Fernández. Era 21.428 millones de dólares el 7 de diciembre del 2023 y es de 40.374 millones de dólares el 30 de septiembre. Entonces, vos te dan 72.000. Vos te acrecentaste la reserva en 19.000, te faltan 53.000 millones de dólares. 53.000 millones de dólares, nadie dice esto. Claro. Vos pagaste de interés y capital menos de 20.000. Vamos a 20.000 millones, son 53.000. Vos te das cuenta, tenemos ahí 33.000 millones de dólares que no sabemos dónde está. El triángulo de Caputo, vos me lo publicaste. El triángulo de Caputo, 33.000 millones de dólares, porque es hijo de puta, y no va a ir preso, porque lo apaña el capital financiero internacional. Vos ves lo que ingresan al país, cuánto te quedó en el Banco Central, cuánto se pagó de deuda, y el resto fuga. Fugaron no menos de 33.000 millones de dólares. El triángulo de la Bermuda de Caputo. Acá estoy viendo, lo publicamos el 16 de agosto, el triángulo de Caputo, y vos decís, ni todas las embarcaciones que se perdieron en el triángulo de las Bermudas, en toda su historia alcanza la suma de la fuga de capitales de la Argentina. Esto es un escándalo, pero me parece, volviendo al inicio de la charla, porque esto lo venimos repitiendo, ojalá, bueno, se investigue todo esto y vayan presos, porque son delitos que están cometiendo en la Argentina, y que no es de ahora, ¿no? Son figuras que se repiten. Pero quiero volver también sobre lo primero que decías, que Techín, Clarín, los del Círculo Rojo de la Argentina, están viendo cómo en esta crisis ganan. ¿Cómo no pierden? Porque Clarín, se endeudó, Clarín y sus socios ahí, Martínez, se endeudaron 1.245 millones de dólares que no pueden pagar. Una cosa, ellos se endeudaron $1 de 1.200 pesos, otra cosa que el dólar se va a salir a 10.000, quiebra. Va a ser como hecho Dualde, como contaste recién, que Dualde va a salir, va a decir que Clarín es un patrimonio cultural y no le podía pagar a Goldman Sachs. Dualde lo salvó a Clarín en el 2002, con la modificación de la ley de quiebras. Es lo que contaste vos recién, otro Dualde. Bueno, Dualde, o sea, ellos se ponen para salvarse eso. El peor caso es el caso de Plus Petrol. Plus Petrol es una empresa nacional, pertenece a la familia Rodríguez Rey y la familia Poli. Se endeudaron por 1.700 millones, no 1.700.000 dólares, 1.700 millones de dólares a $1 a 1.100 pesos para comprarle a ExxonMobil, que por supuesto llevó los dólares, su participación en Vaca Muerta. Hoy ExxonMobil va a volver y va a comprar por la tercera parte de esta deuda, porque el dólar vuela por el aire. Esto lo hemos vivido tantas veces, digamos, acá. Entonces, ¿qué tratan de hacer los grupos locales? Para no perder, tratan de que el Estado vaya y nos socorra, que también corremos el riesgo, porque de ganar que ha hecho la Fundación Mediterránea, el grupo hecho los 5 o 6 gobernadores que se llaman Provincias Unidas, lo primero que van a imponer es esto, lo que dijiste vos tal cual, sí, lo que expresa Provincias Unidas es un vínculo con Fundación Mediterránea, Arcor, por ejemplo, que han ganado en todos los gobiernos. De hecho, Arcor... Tienen fortuna, pongan plata y tienen deuda. Bueno, me acuerdo, lo hemos charlado con vos, Horacio, cuando Martín Guzmán decía, está bien que las empresas argentinas se desendeuden. Arcor estaba, después del macrismo, endeudada en dólares, pero su dueño Pagani había fugado y se había hiperenriquecido en dólares. Bueno, el Estado argentino durante la pandemia le dio dólares muy baratitos a Arcor para que se desendeude. Al precio oficial, este hijo de no pone ninguno precio. Estaba el dólar para abril del 2021. Le dieron dólares a 230 pesos cuando el paredero estaba a 470. Sí. Le dieron dólares, sí, compraba dólares a precio oficial. Ellos acá hacen lo mismo, le están comprando dólares a precio oficial a Caputo, y Caputo le está vendiendo, por supuesto, a los amigos, a los otros le puso restricciones, no le permite funcionar a los agentes, ahora se llaman los agentes bursátiles, se llaman agentes de liquidación y compensación, ni a la billetera, no deja operar en dólares porque los únicos que pueden comprar dólares son sus patrones. Le pone restricciones a la COCO, a todos los paralelos que son
que son migajas, porque quiere vender los dólares a su jefe, como hizo cuando fue presidente del Banco Central, en esos de junio a septiembre del 2018, que le vendió 15.000 millones de dólares. Uno veía venir los aviones con dólares de Washington, el Fondo Monetario Internacional, y después a 2 o 3 semanas se volvían a ir con rumbo desconocido. Acá está haciendo exactamente lo mismo, sí, con total amparo de los medios, porque los medios saben que le deben plata a BlackRock y a Vanguard y a todos esos grandes grupos. Entonces, para que no se peleen entre ellos, dejan fugarlo. Estamos en pleno proceso de fuga, no sé cómo termina, a qué precio termina esto, pero termina de la peor manera. O sea, termina de la peor manera empobrecimiento de la población, claro, porque al aumentar el precio del dólar, aumenta el precio de... Lo vamos a agarpar nosotros. Horacio, querido, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, muchas, pero muchas gracias por tu aporte.